Hola, buenos días. En este vídeo vamos a tratar la situación del mercado de petróleo en nuestro país y en el resto del mundo, ahora en el presente y de cara al resto del año 23. Como sabéis, la evolución de las economías, y concretamente el PIB, depende mucho de que la evolución del precio del petróleo vaya en un sentido o en otro. Los economistas, en la jerga esta tan entre técnica y divertida que tenemos, decimos que cuando los precios del petróleo son reducidos, los costes de producción y la posibilidad de producir bienes y servicios en las economías es mayor, es más grande, y que por tanto nos propulsan, nos empujan vientos de cola. Mientras que cuando los precios del petróleo suben significativamente, todo, por lo menos lo que producimos en Europa, que dependemos mucho del petróleo, se hace mucho más difícil, se hace mucho más caro y tenemos vientos de cara, vientos contra el morro que nos permiten avanzar. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver qué es lo que suponemos que va a pasar con el precio del petróleo, por lo menos a lo largo de este año 23, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el último año aproximadamente, la situación actual y las circunstancias que pueden influir. El análisis parte de una noticia que os dimos hace más o menos 2 semanas en Geopolinómicos, por el cual la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, había decidido reducir más o menos 1,6 millones de barriles de la producción que actualmente existe, con la intención, como dicen ellos, de estabilizar los precios. Cuando la OPEP dice estabilizar los precios, quiere decir incrementarlos. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, eso es la jerga que utilizamos siempre. A raíz de esas afirmaciones y de la efectividad de la medida, las especulaciones se dispararon y los analistas empezaron a decir que es probable que el precio del petróleo al final del año 23 acabe pues en torno a los $100 por barril, un poco más arriba, un poco más abajo, y sobre todo que eso tenga un efecto muy negativo sobre el desarrollo de nuestras economías, un viento contra la evolución de la economía. Y esto es lo que queremos ampliar en este primer vídeo acerca de las situaciones de los elementos que influyen en la coyuntura económica actual en general y más concretamente en nuestro país. Porque, lógicamente, estamos centrados en nuestro país y en Europa porque somos cada vez más una unidad económica, no nos podemos separar. Lo que pueda hacer nuestra economía depende muy fundamentalmente de lo que hagan las economías de Francia, de Italia, de Alemania, de Reino Unido, a pesar de que no pertenezca a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por tanto, el paquete es completo. Tenemos que analizar los efectos sobre nuestras economías. Además, como sabemos perfectamente, ahora estamos sufriendo en parte las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, que se prolonga ya por más de un año. Dentro de poco va a ser 14 meses lo que llevan de invasión. Y parte de esas consecuencias afectan al mercado del petróleo porque históricamente Rusia ha sido uno de los suministradores de petróleo de la Unión Europea. Ahora eso ya prácticamente no es así. Entre nuestras sanciones a las importaciones de petróleo ruso y las decisiones de las autoridades rusas, el petróleo que la Unión Europea compra de Rusia se reduce. Pero, a cambio, lógicamente, hay que comprarlo en otros sitios, en otros mercados, y si los precios son muy elevados, eso hace daño a las economías. Este es el planteamiento general. ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar y por qué razones? Primero, algunas cuestiones técnicas sencillas. Hay varios tipos de petróleo en el mercado que tienen componentes químicos ligeramente diferentes y que, según los especialistas, que no es mi caso, sirven para cosas distintas. Según qué petróleo sirve más para una cosa, según qué petróleo más para otra, a veces hay que mezclarlos en determinados procesos industriales. Eso aquí es secundario. El que más nos afecta a nosotros es el petróleo que se llama Brent, que es el del Mar del Norte, y por tanto, a partir de ahora, todas las referencias que hagamos aquí va a ser a las cantidades y precios de ese barril de petróleo Brent del del Mar del Norte. En Estados Unidos, el más conocido, el más importante es lo que se llama West Texas. Pero bueno, eso lo dejamos aquí. El barril del petróleo tiene 72 litros, para que le interesen un poco las comparaciones, aproximadamente, y se calcula, la Agencia Internacional de la Energía indica que más o menos se están produciendo unos 100 millones de barriles de petróleo al año, en total.
Entonces, la reducción que pretendía hacer la OPEP, de la cual luego hablaremos, era de 1,6 millones de barriles, lo cual significa que no llega al 2% de la producción total. Uno se pregunta, ¿esto puede tener efectos a pesar de que sea solamente el 2%? Pues sí, porque hay buena parte de ese petróleo, fundamentalmente el del gran productor que es Estados Unidos, que se consume en los propios Estados Unidos. Por lo tanto, el petróleo que se comercializa es mucho menos que el petróleo que se produce. Y una reducción o un incremento de esa cantidad de petróleo que se comercializa sí afecta significativamente a los precios. Bien, para ver en qué punto estamos, hay que decir que el otro día, cuando yo consulté las cifras concretamente, el precio del barril de Brent en el mercado al contado, es decir, si quieres comprar un barril de petróleo, cosa que no creo que nadie haga de forma individual, está en torno a los $85 por barril. El precio del petróleo oscila muchísimo. Para que os hagáis una idea, en plena pandemia, en abril del 20, abril-mayo del 20, el precio del petróleo de Brent estaba en torno a los $20 por barril, porque no había apenas demanda. La producción seguía estando elevada, la oferta también, y la demanda estaba muy, muy baja. En cambio, una vez que no nos repusimos, sino que se reorganizaron las cadenas de suministro, incluso en medio de la pandemia de la COVID, el petróleo enseguida subió a 50 a 60 dólares por barril. En el abril de 2022, para que nos hagamos una idea, que ya había empezado la invasión, el precio del barril de Brent estaba en torno a los $80, $80, un poco más abajo que ahora y mucho más por encima de los precios previos, evidentemente. Y en agosto del año 22, del año pasado, subió cerca de $120 por barril. ¿Por qué? Porque en ese momento se suponía que de alguna forma o de la otra iba a haber o cortes de suministro de petróleo ruso a Occidente, a la Unión Europea, o decisiones de la Unión Europea de no comprar más petróleo ruso y que por tanto iba a haber escasez y que los precios tenían que subir mucho. Nos podemos quedar con estas dos cifras. $80 por barril en abril del año pasado y 120 en junio, entre junio y agosto del año pasado también. Después, una vez que se vio que esas amenazas no se materializaban, es decir, que había relativamente bastante petróleo, el precio fue bajando y para que nos hagamos una idea, hace 2 meses estaba en unos $85 por barril y hace un mes estaba en unos 74, 75. En este punto es en el que nos tenemos que fijar. Hace un mes aproximadamente baja a 74, 75. Los exportadores de petróleo piensan que puede seguir bajando y entonces se reúnen para, como llaman ellos, estabilizar el precio del petróleo. Y es cuando se lanza esta propuesta de Arabia Saudita. Hubo una primera, hace 3 semanas, de Rusia, de reducir su producción de barriles en 500.000. Pero claro, esa propuesta tenía muy poco sentido teniendo en cuenta que los occidentales prácticamente no le compramos y que parte de las economías del sur, la India, Pakistán, etcétera, etcétera, que le compran petróleo, se lo compran a precios muy por debajo del barril de Brent, con un descuento significativo. O sea que eso no tuvo efecto. Hasta que hace 2 meses la OPEP se reunió y llegó al acuerdo de reducir 1,6 millones de barriles. ¿Quién son la OPEP y qué papel juegan? Bueno, aquí tenemos un mapa. No voy a estar comentándolo con todo el detalle, pero sí es significativo que veamos. En rojo están los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que como veis sobre todo son Oriente Medio, Argelia, Libia, el Congo, Angola, Venezuela, Ecuador. Originalmente eran los países del Golfo Pérsico que querían obtener más ingresos por el petróleo que vendían y después se fueron sumando todos los demás que estaban interesados en lo mismo. Pero claro, la OPEP se dieron cuenta enseguida que fuera de la OPEP había una serie de países que eran muy importantes en cuanto a la producción, pero que no querían estar sometidos a las, digamos, normas y a las reglamentaciones de la OPEP. Y entonces se pusieron de acuerdo con ellos, son esos países que están en azul, para llegar a una cierta coordinación de las políticas. Los países que pertenecen a la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, están obligados, más o menos,
a seguir las decisiones de la OPEP y, en su caso, a incrementar o reducir las cuotas, la cantidad de petróleo que pueden producir. Y hay unas cuotas que la OPEP reparte entre sus miembros y que se revisan cada año, año y medio aproximadamente. La última revisión como tal fue en octubre del 2022. Pero ya digo, claro, si hay una serie de países bastante considerables, sobre todo del Golfo Pérsico y africanos, que son los grandes comercializadores de petróleo y quieren controlar de alguna manera los precios, pues no les queda más remedio que llegar a un cierto acuerdo con los países que, sin pertenecer a la OPEP, tienen la posibilidad de meter petróleo en el mercado, sacarlo y, por tanto, influir en los precios. Fundamentalmente Rusia, Kazajstán, como habéis visto en los mapas anteriores. Si queréis lo vuelvo a poner para que no nos olvidemos de ellos. Sobre todo Rusia, Kazajstán, México son de los países que no pertenecen a la OPEP los que tienen una cantidad de producción relativamente superior. Y luego hay algunos países que no pertenecen ni a la OPEP ni a este segundo grupo que se llama OPEP Plus o OPEP ampliada, con el cual llegan a acuerdos de todo tipo. Bien, entonces, quien toma la decisión de reducir la cantidad de barriles es la OPEP. Partiendo del reparto que ellos tenían en octubre del 22, deciden reducir 1,6 millones de barriles. La mayor parte se lo lleva Arabia Saudita, 500.000, más luego Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Con la intención, lógicamente, de que al haber menos cantidad en el mercado, menos cantidad sobre todo comercializada. Hay que recordar esto. Si un país produce mucho pero lo consume, eso no se vende y no entra para nada en el juego de qué precios va a haber, si van a ser más altos, van a ser más bajos. No entra de ninguna de las maneras. El objetivo, lógicamente, era impulsar los precios al alza. Ya os digo que hace un mes estaban en el $77 por barril, el Brent, otra vez. Pero ellos temían que siguiesen bajando y eso, la verdad es que les preocupaba bastante. Entonces, pero claro, aquí la otra parte del problema eran estos países. Esta fotografía, supongo que reconocéis a los dos actores principales. El acuerdo de la OPEP la tomaron teniendo en cuenta y hablando con Rusia, que es la otra gran potencia que produce y exporta petróleo, aunque no pertenezca a la OPEP. Esta fotografía no corresponde a ese acuerdo, que quede claro, es una fotografía de un encuentro entre Vladimir Putin y Bin Salman de Arabia Saudita, como os podéis imaginar. Bueno, entonces toman este acuerdo y se supone que el precio va a crecer inmediatamente. Era el objetivo fundamental, llevarlo para arriba, pero empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas de manera casi inmediata por algo que los países de la OPEP no estaban pensando, que son los siguientes. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que hay una serie de países cuya producción de petróleo se incrementa. No solo se reduce, sino se incrementa. Primer caso, os vamos a ir contando los 3 o 4 casos más relevantes. El caso de Nigeria. Son términos generales. Nigeria en la OPEP tiene asignada una cuota de 1.700.000 barriles más o menos, pero solamente consigue sacar al mercado 1.400.000 fundamentalmente porque, aunque no os lo creéis, el petróleo se lo roban. Se produce en determinadas zonas y a lo largo del proceso de transporte no son los ladrones aficionados. Grupos enteros consiguen quedarse con el petróleo y venderlo por su cuenta. No se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Como consecuencia de eso, Nigeria produce bastante, o saca más bien, vende menos petróleo del que podría vender por las cuotas, sin tocar las cuotas. Una de las consecuencias que ha tenido este anuncio de Arabia Saudita es que al mismo tiempo, más o menos, el gobierno nigeriano, hay que recordar que hace prácticamente un mes llegó al poder un nuevo presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha conseguido de alguna manera llegar a un acuerdo con los que roban el petróleo, vamos a decirlo así, o quienes lo desvían hacia otros sitios, para que pueda llegar a los puertos y se pueda exportar. ¿Eso qué significa? Pues que Nigeria puede poner de golpe en el mercado 200.000 barriles así, en cualquier momento que quiera. Y esto es una de las cosas que ha pasado. Otra de las cosas que ha pasado, Kazajstán, que aquí lo tenemos, que como todos sabéis es vecino, formó parte de la URSS en su momento y hasta hace un año y medio aproximadamente era un aliado muy, muy cercano de Rusia. Pues bueno, ahora dentro de la política que sigue Kazajstán de mantener buenos vínculos con Moscú, pero separarse a efectos internacionales, Kazajstán ha decidido poner en el mercado más barriles de petróleo, 150.000, 200.000 más. Empezamos a sumar. ¿Qué más países han decidido producir más o pueden producir más?
Fuera de la OPEP, absolutamente, Noruega, que tiene unas reservas pequeñitas de petróleo, ha decidido incrementar la producción de petróleo en principio con el objetivo de abastecer a los países europeos que no queremos comprar petróleo ruso, pero en el fondo es más petróleo. Y, por tanto, ¿qué más países pueden hacer esto y están haciéndolo? Pues 2 países más que son Irán y Venezuela. ¿Por qué es así? Pues si vuelvo atrás al mapa, aunque sea un poco pesadito, veréis que Irán y Venezuela pertenecen a la OPEP, a pesar de la enemistad enorme que hay entre Arabia Saudita, Irán, etcétera, etcétera, en esto están de acuerdo. Pero ambos países están bajo un régimen de sanciones de Estados Unidos, con lo cual lo que pueden vender está muy por debajo de su cuota. Eso significa que en cuanto las presiones o las sanciones se relajan o ellos consiguen vender algo más de petróleo en los mercados internacionales, no se están saltando la cuota, no se están saltando los acuerdos de la OPEP. Y eso es lo que están haciendo, tanto Venezuela como Irán, sobre todo Irán fundamentalmente porque está llevando su petróleo hacia el sudeste asiático, donde una serie de países, pues esto de las sanciones europeas y americanas no parece que les afecte demasiado. Claro, tú empiezas a sumar unos cientos de miles de barriles por aquí, otros cientos de miles de barriles por allá. También Brasil ha incrementado su producción, Petrobras, porque no pertenece tampoco a la OPEP, porque le interesa económicamente. Al final resulta que más o menos, las reducciones que se han autoimpuesto Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Omán, etcétera, etcétera, están siendo compensadas por los incrementos de producción de todos estos países. Con lo que los efectos parece que van a ser muy, muy reducidos. ¿Esto cómo podemos medirlo también? Pues observando cuáles son los precios actuales y cuáles son los precios de futuros. Como os digo el otro día, el precio del barril de Brent estaba en $85 por barril. Si observamos los mercados de futuros son unos mercados en los cuales un operador, lógicamente un operador del mercado, puede comprar o vender barriles de Brent a una fecha determinada a un precio fijo. Si los compra, los pagará a ese precio, si los vende, los cobrará a ese precio. Pues bueno, los mercados de futuros para mayo de este año, o sea, dentro de un mes, sitúan el precio en unos $86 por barril. Quien está comprando y vendiendo, intercambiando petróleo a un mes, para entregar o recibir a un mes, lo hace $86. A 2 meses, junio, $85. El precio actual es $85. ¿Eso qué significa? Pues significa que los operadores, haciendo sus propios cálculos y teniendo en cuenta que ellos son los que pueden ganar o perder dinero si se equivocan con los cálculos, piensan que el precio del barril de Brent no va a incrementarse sustancialmente, por lo menos en los próximos 2-3 meses. Esto por un lado. ¿Qué evidencias más hay en el entorno para apuntalar esta hipótesis de que no parece que los precios del petróleo van a subir significativamente? La primera, la que os he contado, la reducción de producción de los países de la OPEP es más que compensada por el incremento de la producción de países que no son de la OPEP o que son de la OPEP pero estaban produciendo por debajo de cuota y tienen derecho a hacerlo. Al final, el resultado es que la cantidad de petróleo disponible es más o menos la misma. El tercer elemento que nos puede explicar qué va a pasar con los precios del petróleo en el futuro, la demanda. La demanda en los distintos países a lo largo de 2023. Y aquí podemos dar 2 datos. La economía china creció en el 22 un 3%. Si la economía china crece significativamente más en el 2023, pues posiblemente habrá más demanda de petróleo y eso quizá pueda tirar al alza los precios, pero por ahora no hay ninguna indicación al respecto. Y por otro lado, respecto al crecimiento de la economía mundial, de la demanda mundial, el Fondo Monetario Internacional considera que el crecimiento de la economía, el promedio del crecimiento de la economía mundial en el 23 será del 2,8%. En el 22 ha sido el 3,4%. O sea que la perspectiva es que las economías crezcan menos en el 23 que en el 22. Quizá pensando sobre todo en que las economías europeas, como consecuencia de las sanciones, de los efectos de las sanciones, etcétera, etcétera, pues están creciendo cada vez menos. Claro, si las economías mundiales crecen cada vez menos, si la demanda es más reducida, también hay menos demanda de petróleo y, por tanto, los precios difícilmente pueden crecer. Cuando juntamos todo esto, todos estos factores, ¿qué es lo que nos dice todos estos elementos y todas estas cifras? Pues que lo más probable es que el precio del barril de petróleo se mantenga en estas cifras o incluso se reduzca algo a lo largo del año. Porque más tener en cuenta que en el momento en que las reducciones de cuotas de la OPEP no funcionan, todos los países,
todos los países de la OPEP tienen una cierta tendencia a recuperar esa cuota de una forma o de la otra, a incrementar un poco la producción, dado que no han conseguido un precio superior. Si lo juntas todo, perdonad, lo que tenemos es una perspectiva de precios del petróleo bastante estables a lo largo de todo este año 23, lo cual para nosotros, para los europeos, es una doble ventaja. Por un lado, es un viento de cola, el precio no es barato, ni mucho menos, $86 no es ninguna bicoca, pero no son $100, ¿eh? Y no es que apoye el crecimiento de las economías europeas, pero no lo frena. Y por otro lado, si pudiéramos tener, que no lo parece, más problemas de importación de petróleo, porque no vamos a comprar petróleo ruso, es evidente que podemos comprarlo en bastantes más sitios, ¿eh? En bastantes más sitios. Por tanto, al final lo que tenemos es que lo que ha puesto de manifiesto este movimiento de la OPEP es que los mercados de petróleo están bastante estabilizados, que precios en torno a los 80, $85 son esperables, pues quizá para buena parte del año 23, excepto si China crece mucho, que eso no lo sabremos hasta mayo o junio, porque los datos del primer trimestre no los tenemos prácticamente hasta junio. Salvo que eso sea así, podemos esperar precios en este nivel. ¿Son precios baratos? No, evidentemente. Nos gustarían $50 por barril. Pero son precios que no parece que vayan a subir más, que es lo que dañaría a nuestras economías. Y en ese sentido, esto es positivo, contribuye a una cierta estabilización de la situación. Bueno, pues esto es lo que os tenemos que encontrar acerca del mercado de petróleo a lo largo de posteriores vídeos. No quiero decir esta semana, sino en próximas semanas analizaremos otros mercados y cómo esos mercados influyen en la situación de la economía europea y otras cuestiones. Y bueno, si os ha gustado esto, pues por favor dar al like o al dislike, lo que prefiráis al respecto, y suscribiros al canal. Nuestra intención es ir subiendo en este canal 3-4 vídeos por semana, algunos de carácter puramente geopolítico y otros con un aspecto bastante más geoeconómico, referido a mercados concretos o a situaciones concretas de las economías del entorno que sean significativas. Gracias y buenas tardes.